Listo. Primera conferencia, el pensar, sentir y querer bajo el aspecto del conocimiento imaginativo, el karma pasado y el karma que se genera. Continuando lo expuesto en la semana anterior, deseo dirigir vuestra atención sobre una contemplación de la vida anímica desde el punto de vista del conocimiento imaginativo descrito en mi libro Cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores. Ascendiendo de nuestra conciencia común, hemos de distinguir 4 grados del conocimiento. En primer lugar, el conocimiento que nos es propio en la vida común y en la ciencia común del presente. Esto es, el grado de conocimiento que se expresa en lo que se puede llamar la conciencia temporal, la que en el sentido de dicho libro se llama el conocimiento objetivo. Después, se entra en la región de lo suprasensible, por medio de los grados cognitivos de la imaginación, inspiración e intuición. En el estado del conocimiento común objetivo, no es posible considerar lo anímico. Lo anímico se experimenta y experimentándolo se desarrolla el conocimiento objetivo, pero el verdadero conocimiento solo se alcanza si se logra tener objetivamente presente el contenido de lo que se desea conocer. Esto no es posible en la vida anímica de la conciencia común. En cierto sentido, es preciso retirarse un grado detrás de la vida anímica, a fin de que la misma llegue a estar fuera de nosotros. Así se la podrá observar. Pero esto precisamente se logra por conocimiento imaginativo. Bueno, entonces más o menos aquí Steiner dice que se puede diferenciar 4 estados de conciencia, ¿no? La conciencia normal, la que tenemos todos ahorita, todos los seres humanos, la que es el uso de la razón, que Steiner le dice la conocimiento objetivo, es el común para todos nosotros y es el que actualmente se basa todo el mundo material. O sea, todas nuestras ciencias eh, se han desarrollado a partir de lo que nosotros recibimos de los sentidos del mundo material, ¿no? Por medio de nuestros sentidos. Pero dice Steiner que para conocer más allá de eso, digamos, conocer lo anímico, lo del alma, ya nuestro conocimiento que sirve para el mundo material no sirve. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Dice Steiner que para poder conocer el alma, para poderla estudiar, se necesita un grado superior de conciencia, que le llama el imaginativo, el grado de conciencia imaginativo. Hay 2 más, que es para ya ascender más allá de la dimensión anímica a la dimensión espiritual, ¿no? Pero entonces hago énfasis aquí que para conocer el alma, la vida anímica del ser humano, para conocer sus verdades, se requiere un nuevo tipo de conocimiento. El que tenemos actualmente no es suficiente. Se necesita un grado de conciencia superior. ¿Por qué digo esto y por qué Steiner lo está diciendo? Porque vamos a empezar a hablar del psicoanálisis que tiene que ver con el alma, ¿no? O la psicología. Bueno, hasta ahí está claro. ¿Algún comentario? Continuamos. Ustedes dirán. Continuamos. Vale, muy bien. El ser humano, en el ser humano distinguimos, como ustedes saben, el cuerpo físico, el cuerpo etérico o cuerpo de fuerzas formativas. En realidad, una suma de actividades, después el cuerpo astral y el yo. Si por ahora nos limitamos a lo que se manifiesta en el hombre del presente. Si elevamos la observación de la vida anímica no en cuanto al conocimiento, sino a la conciencia, captándolo como vida fluctuante, la diferenciamos, como es sabido, en el pensar, sentir y querer. Hay que tener presente que en la vida anímica común se entrelazan el pensar, sentir y querer. No es posible imaginarse el desarrollo de un pensamiento sin imaginarse a la vez el entretejerse de la voluntad en el desarrollarse del pensar. El modo de cómo agregamos un pensamiento a otro o cómo lo separamos
es absolutamente una actividad volitiva dentro de la vida pensante. Por otra parte, si bien el proceso queda poco claro, como siempre lo he explicado, no obstante, sabemos que cuando actuamos por voluntad, en éstas se entretejen como impulsos nuestros pensamientos. Quiere decir que en la vida anímica común no existe un querer aislado, sino un querer impregnado de pensamientos. Tanto más se entretejen pensamientos, impulsos volitivos y los sentimientos mismos en el sentir. Por lo tanto, tenemos que distinguir en la vida anímica, entrelazándose el pensar, sentir y querer. En mi libro, La filosofía de la libertad, se podrá ver que es preciso separar exactamente el pensar del sentir y querer, por la razón de que formarse la idea de la libertad humana solo es posible a través de la consideración del pensar separado. Por consiguiente, por decirlo así, si realmente captamos el pensar, sentir y querer, captamos al mismo tiempo el tejer de la fluctuante vida anímica. Y si luego a lo captado vivaz y espontáneamente lo consideramos al lado de lo que aprendemos a conocer por la ciencia espiritual antroposófica sobre el conjunto de los distintos principios del ser humano, cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo astral y yo, el conocimiento imaginativo llega a la siguiente consideración. Recordemos que el conocimiento imaginativo es el siguiente nivel de conciencia que el ser humano ha de alcanzar, ¿no? Bueno, ¿hasta ahí algún comentario, pregunta o continuamos? Creo que podemos continuar. Vale, muy bien. Sabemos que durante la vida consciente, desde el despertar hasta el dormirse, tenemos en un cierto íntimo conjunto el cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo astral y yo. Igualmente sabemos que durante el sueño tenemos separados, por un lado, el cuerpo físico, el etéreo, y por el otro, el cuerpo astral y el yo. Si bien la expresión el yo y el cuerpo astral se separan del cuerpo físico con el etérico, solo es correcta en sentido aproximado. Es cierto que por el uso de la misma se llega realmente a una idea verdadera. Después, el dormirse hasta el despertar el yo, con el cuerpo astral, está fuera del cuerpo físico y etérico. O sea que en estado de vigilia despiertos tenemos los cuatro componentes juntos, cuerpo físico, etérico, astral y yo, mientras que estamos dormidos hay una separación. El cuerpo etérico con el físico se dedica en la cama, en el lecho, y se desprende. Ese desprender no hay que entenderlo materialmente o espacialmente, sino a modo de dimensiones. Se desprende el astral y el yo. Entonces se vuelve como un binomio, el ser humano, de noche, ¿no? Cuando está dormido. Tan pronto como el hombre asciende al conocimiento imaginativo, alcanzará cada vez más la capacidad de observar exactamente, por la visión interior, mediante el ojo anímico, lo que se puede experimentar, por decirlo así, como de un modo pasajero, el status nascendi. Se lo obtiene y es preciso captarlo rápidamente, lo que realmente es posible. Se percibe entonces lo que en el instante del despertar, como eso mismo en el de dormirse, se puede observar con suma nitidez. Por el conocimiento imaginativo, es posible observar esos instantes del dormirse y el del despertar. Ustedes saben que según el referido libro, una de las preparaciones necesarias para alcanzar conocimientos superiores consiste en el educarse a una determinada presencia de ánimo. Es que en la vida común apenas se habla de las observaciones que es posible hacer desde el mundo espiritual porque a los hombres les falta dicha presencia de ánimo. Si la misma se pudiera utilizar de un modo más intenso, todos los hombres podrían hablar en el presente de impresiones espirituales supersensibles, porque en realidad éstas tienden a aparecer en el más intenso grado en los instantes del dormirse y del despertar, principalmente al despertar.
Los hombres no se dan cuenta de ello solo porque se utiliza tan poco la presencia de ánimo. Ciertamente, en el instante del despertar aparece ante el alma un mundo entero, pero al formarse ya se desvanece antes de que el hombre se preste a captarlo. Esta es la razón por la cual los hombres casi no hablan de ese mundo que aparece ante el alma y que en verdad es de suma importancia para la comprensión de la interioridad humana. Lo que se sitúa ante el alma, si realmente se logra aprehender con presencia de ánimo, el instante del despertar, es un mundo de pensamientos fluctuantes. No hay que esperar nada fantástico, pues así como se observa en el laboratorio químico, también es posible observar aquel mundo con toda serenidad. Ese mundo de pensamientos fluctuantes existe y se lo puede distinguir fácilmente del mero ensueño. El mero soñar se desarrolla lleno de reminiscencias de la vida. En cambio, lo que tiene lugar en el instante del despertar no son reminiscencias de la vida, pues de ellas se pueden distinguir fácilmente los pensamientos fluctuantes. Estos se pueden traducir en el lenguaje de la conciencia, pero en el fondo son pensamientos extraños, son pensamientos que no podemos tener de otro modo si no lo captamos por el discipulado de la ciencia espiritual o bien, precisamente, en el instante del despertar. ¿Qué es lo que entonces captamos? Con nuestro yo y el cuerpo astral hemos penetrado en el cuerpo etérico y en el físico. Lo que se experimenta en el cuerpo etérico se vive ciertamente en forma de ensueño. Y si, como lo he indicado, se aprende a observar sutilmente por la presencia de ánimo, también se aprende a distinguir entre este atravesar el cuerpo etérico, en que aparecen las reminiscencias de la vida en forma de ensueño y lo que sucede antes del pleno despertar, antes de tener después del despertar las impresiones sensorias. Pues entonces se experimenta el estar situado en un mundo de pensamientos que se tejen, un mundo en que no se vive como se viven los pensamientos de ensueño, de los cuales se sabe exactamente que se los tiene en sí mismo subjetivamente. Aquellos pensamientos se presentan objetivamente ante el yo y el cuerpo astral en el instante de penetrar y se nota exactamente que es preciso atravesar el cuerpo etérico, pues durante este pensar por el cuerpo etéreo se experimenta todo en forma de ensueño. Pero además se debe pasar por el abismo, el espacio intermedio, por decirlo así, empleando una expresión impropia, pero en cierto modo más clara, entre el cuerpo etérico y el físico, y al despertar se penetra plenamente en lo etérico y físico, percibiendo las impresiones exteriores físicas de los sentidos, pues en el instante de penetrar en el cuerpo físico se tienen las impresiones sensoriales físicas exteriores. Lo que se experimenta como un tejer de pensamientos de índole objetiva, absolutamente tiene lugar durante el tránsito entre el cuerpo etérico y el físico. Quiere decir que se trata de un efecto recíproco de los cuerpos etérico y físico. Por lo tanto, podemos decir, si lo dibujamos esquemáticamente, vi ese dibujo al final del capítulo. Bueno, esto que voy a describir aquí creo que no está el dibujito, pero voy a leerlo. Esto anaranjado representado el cuerpo físico, esto verde el cuerpo etérico, se nos da el viviente tejer de los pensamientos que captamos, y la observación nos conduce a la cognición de que entre nuestro cuerpo físico y etérico, estando despierto o durmiendo, continuamente se producen sucesos que en realidad consisten en el tejer de pensamientos entre el cuerpo físico y el etérico, amarillo. Así se objetiva el primer elemento de la vida anímica, un tejer entre el cuerpo etérico y físico. Bueno, paremos allí. ¿Cómo les parece hasta ahí la literatura? ¿Se entiende o está un poquito árido de entender? A mí me parece que está entendible porque esta parte de los componentes del ser, cuerpo físico, cuerpo etéreo, cuerpo astral, cuerpo yo, eh, es como reiterativo en eso, ¿no? Es, en varios libros lo aborda, ¿no? O sea, le da mucha importancia.
Sí, así es, esa es la ventaja y hace parte de la base de la antroposofía, saber entender y distinguir esos cuerpos, cuerpo físico, etérico, astral y el yo, y que efectivamente en la noche se desprenden dos, cuerpo astral y el yo se desprenden del cuerpo físico y etérico. Entonces aquí Steiner está narrando, digamos, lo que sucede al despertarse. Cuando, cuando nosotros nos despertamos, la entrada del cuerpo astral y el yo al cuerpo físico y etérico hace posible estas sensaciones o estos pensamientos, este tejer de pensamientos que dice Steiner que suceden. Y dice Steiner que si nosotros estamos atentos, podemos captar o presenciar adecuadamente estos pensamientos, objetivamente. Bueno, muy bien, continuamos. De este tejer de pensamientos en verdad no llegamos a ser conscientes durante la vigilia, pues es preciso captarlo de la manera relatada. Despiertos, penetramos en el cuerpo físico con nuestro yo y el cuerpo astral. El yo y el cuerpo astral dentro del cuerpo físico impregnado del cuerpo etérico participan de la vida de la percepción sensoria, y en este estado se compenetran de los pensamientos cósmicos exteriores que ellos se forman a través de las percepciones sensorias, lo que a estos les da el poder de predominar sobre aquel tejer de pensamientos objetivos. Esto significa que en el lugar donde de otro modo tejen los pensamientos objetivos, en cierta manera formamos, sobre la base de la sustancia de dicho tejer, nuestros pensamientos de la vida diurna en relación con el mundo sensible. Sobre la base del tejer de pensamientos objetivos se forma el tejer de pensamientos subjetivos, blanco, predominando sobre aquel, pero desarrollándose también entre el cuerpo etérico y el físico. Y efectivamente vivimos, como ya lo he dicho, de un modo impropio, pero comprensible, en el espacio intermedio entre el cuerpo etérico y el físico. Entre el cuerpo etérico y físico cuando nosotros mismos tejemos pensamientos en el alma. Con esos pensamientos subjetivos predominamos sobre los pensamientos objetivos que siempre existen en el estado de vigilia y durante el sueño. En la misma región de nuestra naturaleza humana existe el tejer de pensamientos objetivos y subjetivos. ¿Qué significación tiene el tejer de pensamientos objetivos? Si se lo percibe aprendiendo por presencia de ánimo el instante del despertar, se capta esa vida de pensamientos objetivos, no solamente como mero elemento pensante, sino como aquello que en nosotros vive como las fuerzas del crecimiento, las fuerzas vitales en general. Estas fuerzas vitales están aunadas con el tejer de pensamientos. Hacia adentro impregnan el cuerpo etérico o vital, hacia afuera configuran el cuerpo físico. Es absolutamente así que aquello que captamos por la presencia de ánimo en el instante del despertar, lo percibimos hacia un lado como el tejer de pensamientos y hacia el otro como actividad de crecimiento y alimentación. Lo percibimos como un tejer interior, el que realmente es algo viviente. En este caso, el pensar en cierto modo pierde su plasticidad y su carácter abstracto. Igualmente pierde los perfiles agudos. Se presenta como un pensar fluctuante, pero claramente reconocible como pensar. El pensar cósmico teje en nosotros, lo que experimentamos conjuntamente con el pensar subjetivo con el cual nos sumergimos en aquel. De este modo, se nos ha presentado lo anímico de un determinado dominio. Dando un paso más, en cuanto al captar del instante del despertar por la presencia de ánimo, encontramos lo que sigue. Si en el instante de pasar por el cuerpo etérico con el yo y el cuerpo astral, somos capaces de captar el contenido del ensueño, lo percibimos plásticamente. En el instante del despertar, las imágenes del ensueño tienen que desaparecer, pues de otro modo haríamos pasar el ensueño a la conciencia de vigilia, convirtiéndonos en soñadores despiertos y perdiendo el juicio. Pero quien experimenta los sueños conscientemente
mediante la presencia de ánimo hacia atrás, es decir, hasta el instante de soñar, téngase presente que el soñar común es experimentar reminiscencia, es en realidad un posterior recuerdo de los ensueños. Repito, si se capta el ensueño en el instante de reproducirse, justamente al pasar por el cuerpo etérico, el ensueño mismo se evidencia como algo móvil, como algo que se experimenta como esencialidad, la que realmente se vive con el sentimiento. La imagen deja de ser meramente imagen y se tiene la experiencia de estar dentro de la imagen. Este sentirse dentro de la imagen del ensueño quiere decir que se siente un estar activo de lo anímico tal como comúnmente durante la vida despierta se está activo en lo corpóreo, en los movimientos de la pierna o la mano. El ensueño se experimenta entonces efectivamente así como se experimentan los movimientos corporales. Este captar del ensueño como esencialidad conduce a que a la experiencia del despertar se añada algo más. Ocurre que el estar activo que se experimenta en el ensueño se sumerge en nuestra corporeidad. Al igual que en el pensar sentimos que llegamos hasta el límite del cuerpo físico donde se encuentran los órganos sensorios, acogiendo las impresiones sensorias con el pensar. Así también sentimos que con lo experimentado en el ensueño como actividad interior nos sumergimos en nosotros. Lo que se experimenta en el instante del despertar, o más bien antes del tal instante, durante el soñar, cuando aún se está fuera del cuerpo físico, pero ya en el cuerpo etérico, más exactamente en el instante de penetrar en el cuerpo etérico, esto es lo que se sumerge en nuestra organización. Cuando se experimenta esta sumersión, también se sabe lo que con ello sucede. Lo sumergido se refleja en nuestra conciencia de vigilia, se refleja como sentimiento, como un sentir. Los sentimientos son ensueños sumergidos en nuestra organización. Cuando lo que teje en el mundo exterior lo percibimos en aquel estado del tejer onírico, se trata de ensueños. Cuando los sueños se sumergen en nuestra organización y desde adentro llegan a ser conscientes, los experimentamos como sentimientos. Quiere decir que tenemos sentimientos por el hecho de que algo que está en nuestro cuerpo astral se sumerge en nuestro cuerpo etérico y luego en nuestra organización física, pero no hasta los sentidos, es decir, no hasta la periferia de la organización, sino solamente penetrando en la organización interna. Al haberlo captado, en primer lugar, claramente, por medio del conocimiento imaginativo, en el instante del despertar, entonces se obtiene también la fuerza interior para percibirlo constantemente. Es que durante la vigilia soñamos constantemente, solo que este soñar lo tapamos con la luz de nuestra conciencia pensante, nuestra vida de representaciones. Pero quien es capaz de dirigir la vista hacia debajo de la superficie de las representaciones, se alcanza tal capacidad a través de captar el instante del soñar por la presencia de ánimo, también podrá experimentar el soñar de todo el día debajo de la superficie de las lúcidas representaciones. Solo que este soñar no se experimenta como tal, sino como constantemente sumergiéndose en nuestra organización y reflejándose como mundo de sentimientos. Así se sabe que el sentir se desarrolla entre el cuerpo astral, verde o blanco, y cuerpo etérico, expresándose naturalmente en el cuerpo físico. El origen del sentir se halla realmente entre el cuerpo astral y el etéreo, rojo. Así como el cuerpo físico y el etéreo deben actuar juntos recíprocamente de un modo vivaz para que haya vida de pensamientos, así también el cuerpo etérico y astral tienen que hallarse en un viviente actuar recíproco para que se tengan sentimientos. En el estado de vigilia experimentamos como nuestro sentir es viviente actuar recíproco del cuerpo etérico y el astral entrelazados. Cuando dormimos experimentamos lo que el cuerpo astral, que entonces está fuera, experimenta en el mundo etérico exterior como las imágenes del ensueño, las que existen durante todo el sueño, pero que no se perciben con la conciencia común, sino como reminiscencia de en los fragmentos de que se compone los ensueños comunes. Esto nos enseña que para poder captar la vida anímica es preciso dirigir la vista hacia el espacio entre los principios constitutivos de la organización humana,
No imaginamos la vida anímica como un fluctuante pensar, sentir, querer. De estos últimos hablaremos enseguida. Captamos la vida anímica objetivamente si en cierto modo miramos lo que sucede en los espacios intermedios de los cuatro principios: cuerpo físico, etérico, cuerpo etérico y astral. Lo que encuentra su expresión en el querer se sustrae absolutamente a la consideración de la conciencia común durante el estado de vigilia, como frecuentemente desde otros puntos de vista lo he explicado. En la conciencia común existen las representaciones según las cuales orientamos nuestro querer. Existen los sentimientos que se desarrollan en relación con las representaciones como motivos para nuestro querer. Pero en la conciencia común no sabemos cómo aquello que como contenido de las representaciones existe claramente en la misma, va descendiendo en el organismo cuando solo muevo los brazos en el querer. Cuando el investigador espiritual desarrolla en sí la imaginación a fin de considerar la naturaleza del pensar y del sentir, como lo he explicado, también podrá llegar a ser consciente de lo que el hombre experimenta entre el dormirse y el despertar. En los ejercicios para llegar a la imaginación se fortalecen el yo y el cuerpo astral. Ambos se fortalecen en sí mismos, aprenden a conocer la vida de sí mismos. Es que en la conciencia común no se tiene el yo verdadero. Para explicarlo tengo que hacer siempre de nuevo el siguiente parangón. Si se observa la vida por medio del recuerdo, la misma se presenta aparentemente como una corriente cerrada, uniforme. Pero no es así, sino que es preciso abarcar con la vista hacia atrás el día de hoy hasta el despertar. Luego sigue una parte vacía y a esta se añade el contenido consciente del día de ayer, siguiendo así. Bueno, muy bien, no sé si tiene algún comentario, pregunta o continuamos. Continuamos. Vale, muy bien. Lo que en el recuerdo observamos contiene, por cierto, los estados que no pertenecen al contenido conscientemente vivido, pero sí al contenido en otro sentido. Bueno, antes de avanzar aquí, en el párrafo anterior, aquí Steiner dice que pensamos que nuestra conciencia es continua, ¿no? Pero él dice que no es así. Hay como una especie de vacío, digamos, un corte, que es cuando nos dormimos, ¿no? Entonces, hay que, hay que tener eso presente. En nuestra conciencia actual hay unos pequeños cortes, que es cuando estamos dormidos. Bueno, entonces voy a continuarlo así. Lo que en el recuerdo observamos contiene, por cierto, los estados que no pertenecen al contenido consciente vivido, pero sí al contenido en otro sentido. Una persona que no pasase por el sueño, hipotéticamente mencionado, tendría un recuerdo totalmente destruido. El recuerdo le deslumbraría, por decirlo así, de modo que el contenido de la conciencia recordativa lo experimentaría como algo enteramente extraño, deslumbrante. Embargado por la impresión tendría que renunciar, pues no sería capaz de sentirse a sí mismo. Solamente por el hecho de insertarse en el recuerdo de los estados de sueño, se amortigua el resplandor, de manera que somos capaces de soportar el recuerdo, de mantenernos firmes frente al mismo. Lo que digo se podría corroborar por la observación empírica de las vidas humanas, por comparación. Pero al igual que en lo descrito, sentimos la actividad interior en la recordación. Así también sentimos en realidad nuestro yo a través de todo nuestro organismo. Se podría decir que lo que sentimos, así como percibimos los estados del ensueño, los espacios oscuros en la recordación, por decirlo así. Para la conciencia común no percibimos el yo directamente, sino tan solo como percibimos los estados del sueño. Pero cuando adquirimos la conciencia imaginativa, aparece efectivamente el yo. El mismo es, por cierto, de naturaleza volitiva. Nos damos cuenta lo que en nosotros eleva un sentimiento al carácter activo del querer, un sentimiento que tiene a sentir con el mundo de una manera simpática o antipática.
Esto tiene lugar en un proceso parecido al proceso que se realiza entre el estado de vigilia y el pasar al estado del dormir. Eso también se puede observar a través de la presencia de ánimo si para el dormirse se desarrollan las mismas capacidades como las descritas para el despertar. En el dormirse se nota entonces que se lleva al estado durmiente lo que como actividad irradia de la vida de los sentimientos y que irradiando penetra en el mundo exterior. Y de este modo se llega a conocer que cada vez que se desarrolla una actividad volitiva, uno se sumerge en un estado parecido al de sumergirse en el estado durmiente. Se trata de un sumergirse en un sueño interior. Lo que sucede en el dormirse cuando el yo, con el cuerpo astral, se desprende del cuerpo físico y el etéreo, esto tiene lugar cada vez interiormente en el querer. Se entiende que lo que acabo de describirles es mucho más difícil de realizar que lo primeramente descrito, puesto que, por lo general, es mucho más difícil captar, por la presencia de ánimo, el instante del dormirse que aquel del despertar. Después del despertar estamos en el estado de vigilia, lo que nos permite apoyarnos en las reminiscencias. En el estado del dormirse debemos mantener el estado de vigilia hasta en el estar dormido, si queremos llegar a tener una observación. Pero por lo común el hombre cae en el sueño, no continúa manteniendo la actividad del sentir hasta en el dormirse. Si lo logra, a través del discipulado del conocimiento imaginativo, verá que en el querer efectivamente se realiza un sumergirse en el mismo elemento en el que uno se sumerge al dormirse. En el querer efectivamente quedamos libres de nuestra organización, nos unimos con la objetividad real. Bueno, acá hay un dibujito, no sé qué significa, pero se los muestro ahí por si acaso se entiende algo. Cuerpo físico dice aquí y aquí dice cuerpo etérico. Bueno, sigamos. Así como en el despertar penetramos a través del cuerpo etéreo y del cuerpo físico hasta la región de los sentidos, es decir, hasta la periferia del cuerpo, en cierto modo compenetrando todo el cuerpo, así por otra parte, sumergiéndonos, hacemos volver en el cuerpo, en el sentir, nuestros sueños. Estos llegan a ser sentimientos. Pero si no quedamos en el cuerpo, sino sin llegar a la periferia del cuerpo, espiritualmente, salimos del cuerpo, entonces llegamos al querer. De modo que en realidad el querer se realiza libre del cuerpo. Ciertamente con ello digo mucho, pero debo exponerlo porque es una realidad. Captándolo llegamos a entender que, si aquí entendemos el yo, ver dibujo azul, el querer se desarrolla entre el cuerpo astral y el yo. Por consiguiente, debemos decir, sabemos que el ser humano está constituido por el cuerpo físico, cuerpo etérico, el cuerpo astral y el yo. Anímicamente se desarrolla el pensar entre el cuerpo físico y el etéreo. Entre este y el cuerpo astral se forma anímicamente el sentir, y entre el cuerpo astral y el yo se forma anímicamente el querer, lila. En la periferia del cuerpo físico tenemos la percepción sensoria. Cuando por el actuar del yo salimos de nosotros, colocando en el mundo exterior toda nuestra organización, el querer llega a ser acción, el polo opuesto de la percepción sensoria, ver esquema. De este modo se capta objetivamente lo que subjetivamente se experimenta en la fluctuación del pensar, sentir y querer. La experiencia se transforma en el conocimiento. Toda psicología que trata de captar de un modo distinto la fluctuación del pensar, sentir y querer no pasa de ser formal porque no llega a ver la realidad. Únicamente el conocimiento imaginativo puede llegar a la realidad en cuanto a la vida anímica. Consideremos ahora lo que de nuestras contemplaciones en cierto modo aparecía como un aspecto concomitante. Hemos dicho, por la observación apoyada en la presencia de ánimo, en el instante del despertar, al haber atravesado el cuerpo etérico, se puede ver el tejer de pensamientos de índole objetiva. Observándolo se puede distinguir muy bien, como he dicho, de los pensamientos subjetivos cotidianos, puesto que está en relación con el crecimiento, el desarrollarse. En verdad se trata de una organización real, pero se llega a entender lo que ahí teje con pensamiento si se lo siente o toca interiormente, por decirlo así,
se lo percibe como fuerza de crecimiento, de nutrición, etc., como el hombre en desarrollo. Se trata de algo que primero se presenta como extraño, pero que es un mundo de pensamientos. Estudiándolo más exactamente se evidencia como un tejer interior de pensamientos, un tejer de nosotros mismos. Lo captamos en la periferia del cuerpo físico antes de llegar a la percepción sensoria. Cuando aprendemos a conocerlo mejor en cuanto a su carácter extraño para nuestro pensar subjetivo, lo reconocemos como traído de experiencias prenatales o bien de experiencias de antes de la concepción. Llegamos a comprenderlo como algo objetivo, como lo espiritual que va formando todo nuestro organismo. La idea de la existencia prenatal adquiere objetividad, llega a la observación objetiva. Con captación interior podemos decir, nuestra existencia ha sido tejida, proveniente del mundo del espíritu, por pensamientos. Los pensamientos subjetivos que le agregamos se hallan en el dominio de nuestra libertad. Aquellos pensamientos que percibimos nos forman, construyen nuestro cuerpo a base del tejer de pensamientos. Ellos son nuestro karma del pasado. Por lo tanto, antes de llegar a las percepciones sensorias, percibimos nuestro karma del pasado. Bueno, yo creo que podemos dejar allí porque ya el tema se está complicando y va a llegar a hablar de otras cosas más que son igual de importantes, pero son temas diferentes, entonces podemos parar allí para que lo que hemos leído más o menos quede en nuestro consciente o subconsciente y luego retomamos dentro de 8 días la continuación de la idea que Stanley quiere continuar, que nos quiere decir, ¿no? Bueno, muy bien, no sé si tienen algún comentario final, pregunta. ¿No? Como debemos como hacer el esfuerzo de tratar de repasar lo que leímos hoy para mirar a ver qué elementos allí se nos quedan y vamos hilando mejor, ¿no? De acuerdo. De hecho, ahorita mismo, cuando termine la reunión, lo cuelgue, cuando ya pues suba el video a YouTube, inmediatamente les paso al grupo del WhatsApp el PDF para que lo puedan releer si quieren. ¿Listos? Muchas gracias. Gracias, Santi. Bueno, Gracias, Santi. bueno, feliz noche Gracias. para Gracias. todos. Buenas noches. Bueno, Buenas chao, feliz noches. noche, que estén bien. Chao. Gracias.